noches, junto a Mariana Corradini. Buenas noches, Paula, buenas noches. Les damos la bienvenida a Periodistas. Hoy vamos a abordar el presupuesto 2026 porque precisamente presentado en la unicameral y también presentado aquí en Villa María en el Consejo Deliberante, vamos a presentar algunas de las condiciones de particularidades que tienen ambos presupuestos. Exactamente, vamos a elegir este lunes feriado para ponernos un poco duras en cuanto a números, pero para que también podamos analizar, junto con quienes nos están siguiendo del otro lado, cuáles son las condiciones o en qué hay que pensar si estamos hablando de 2026. Con relación a lo que tiene que ver con el presupuesto 2026 provincial, convocamos al ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, a quien les damos, por supuesto, el agradecimiento por su tiempo, porque precisamente la particularidad que decíamos con Mariana es acerca de las reducciones que tienen algunas de las condiciones como ingresos brutos, inmobiliario rural, inmobiliario también urbano. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches, bienvenido a Periodistas. Hola, ministro. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Con relación a esto, Guillermo, ¿por qué es importante que los cordobeses y las cordobesas tengan la información de lo que significa un presupuesto, como en la casa, en la familia? Bueno, ¿qué implica poder anticiparnos, digamos, y conocer cuáles van a ser esos tributos que vamos a tener que abordar en el año 2026? Bueno, el presupuesto es la ley de leyes, es la ley que en el caso de la provincia ordena lo que van a ser los ingresos y lo que van a ser los egresos. El gobernador Martín Yarlora está enviando a la legislatura un proyecto de presupuesto equilibrado, con un ahorro corriente importante. Para que la gente que nos está viendo, escuchando, entienda, el ahorro corriente es el resultado operativo, es decir, cuánto queda entre lo que entra y lo que sale y cuánto queda para financiar la inversión, ¿no? Entonces, ese ahorro va a ser importante, con lo cual va a haber también una inversión relevante, que ya la podemos conversar y entrar en detalles, pero digo, buen ahorro corriente y un presupuesto equilibrado. También la gente que nos está escuchando lo que va a querer saber es qué pasa por el lado de los impuestos, que para la provincia son justamente los ingresos corrientes propios, digo, porque hay otra parte de los ingresos que viene del sistema de coparticipación. Y ahí hay novedades importantes, digo, porque el gobernador Martín Yarlora lo que plantea es un programa de alivio fiscal que él ha denominado histórico, y en varias oportunidades surgió la pregunta de por qué este adjetivo. Y bueno, esto tiene que ver justamente con la profundidad y tiene que ver con el alcance de las medidas que se están planteando, con novedades muy positivas para el contribuyente en lo que tiene que ver con el inmobiliario urbano, con el inmobiliario rural y, como ustedes bien decían en la introducción, con ingresos brutos. Entonces, si les parece, podemos ir analizando cada uno de esos. Me parece una buena idea. Me parece una buena idea, y lo que usted planteaba, ministro, es, digamos, los objetivos, que es dinamizar la economía, lo que decía también recién, aliviar esa presión impositiva, sobre todo a las familias, a los comercios y a algunos sectores, digamos, de la provincia de Córdoba, y por supuesto también incentivar las inversiones. Así que cuéntenos cuáles son, digamos, en esas categorías que nombraba, lo que está planteado para el 2026. Bien, exactamente. El gobernador lo que plantea justamente es que este esfuerzo fiscal que hace la provincia tiene que ver con acompañar, ¿no? Con acompañar a cada uno de los habitantes de la provincia y también a los negocios que se realizan, específicamente los negocios de menor tamaño vinculados al comercio, como ya lo vamos a ver. En el inmobiliario urbano hay grandes noticias. Ustedes imagínense que en la provincia hay 1.200.000 cuentas aproximadamente. El número es 1.196.812, lo tengo bastante presente al número. De todas esas cantidad de cuentas del inmobiliario urbano provincial, el 41% de las cuentas va a llegar con descuentos de hasta el 25%. Es decir, si vamos a comparar el cedulón que va a estar disponible los primeros días de enero de 2026 con el cedulón de enero del 2025, el 41% de las cuentas del inmobiliario urbano provincial va a tener descuentos de hasta el 25%. Después va a haber otro 11% de todas esas cuentas que no va a tener aumentos, es decir, el cedulón 2026 versus el cedulón 2025
va a tener el mismo valor. Y todas las demás cuentas van a tener aumento, es decir, el 52% no tiene aumento o tiene descuentos, y el 48% de las cuentas va a tener un aumento. Pero va a tener un aumento que va a tener un tope. Esto es otra novedad, esto también genera un costo fiscal, y ese tope está en el 29%, que no es una cifra caprichosa, tiene que ver con lo que estimamos que va a ser la inflación cuando cierre el año 2025. ¿De dónde? Ahora una pequeña aclaración acá, perdón, Sí. y ahí continuamos. Dale. Hay que comparar lo comparable, ¿no? Es decir, la propiedad no tiene que haber tenido grandes cambios, digo, no tiene que haber una superficie mayor, no tiene que haber aparecido una pileta, por ejemplo. Y si en el año 2025 fui contribuyente cumplidor y por eso tuve un descuento del 30%, para comparar los cedulones, ahora en 2026 tengo que tener la misma categoría de contribuyente cumplidor. Si en el 2025 además fui por la opción de un único pago que tenía un 15% de descuento, ahora también debería tener o debería usar la misma metodología de pago, ¿sí? Es decir, si todas estas cosas son comparables, entonces va a ocurrir esto que les estoy comentando. No va a haber aumento, ningún aumento superior al 29%, y en el 52% de las cuentas o no hay aumentos o hay reducciones de hasta el 25%. Ministro, pero usted acaba de decirnos que están planteando un equilibrio fiscal. Si va a haber este ahorro para los contribuyentes, ¿de dónde va a salir el dinero que es necesario para alcanzar ese equilibrio? Digo, están esperando que crezcan los aportes de nación. Digo, ¿de dónde se va a generar el equilibrio? No sé si soy clara en la pregunta. Sí, por supuesto que es muy clara con la pregunta. Ahí, por supuesto que por un lado vamos con más eficiencia vinculada al gasto corriente, digo, va a haber que seguir revisando como lo estamos haciendo todas las partidas para buscar más eficiencia. Generalmente esto tiene que ver con aplicar más tecnología, que hasta incluso permite bajar los costos y mejorar la calidad de los servicios. Y otro esfuerzo va a venir por el lado de la inversión. Ahí el gobernador también en este proyecto de ley que enviamos, lo que nos pidió es que haya una fuerte inclinación del presupuesto hacia lo que tiene que ver con la inversión social, es decir, es inversión más blanda, es inversión que tiene que ver más con acompañamiento. Hay un marcado aumento justamente de este concepto, que no lo inventó ni el gobernador ni yo, digo, es un concepto que surge de documentos inclusive del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, si se quiere, los mayores esfuerzos van a venir, como decía recién, por eficiencia en la parte del gasto y también por una obra pública. Vamos a encontrar en el presupuesto un plan de obras que probablemente no es el que nos hubiera gustado enviar, pero es el que nos permitía justamente con este programa de alivio fiscal y buscando un equilibrio que todo sea congruente, ¿verdad? Y dejamos gran parte del plan de obra sujeto a que durante el año se puedan conseguir otras fuentes de financiamiento, como organismos multilaterales, bilaterales e inclusive alguna colocación financiera. Ministro, para retomar acerca de lo que tiene que ver con reducciones y exenciones, el inmobiliario rural, casi el 98% creo de lo que se recauda del inmobiliario rural va, digamos, una especie de fideicomiso para el desarrollo agropecuario, es decir, que tiene que ver con esto de seguir también incentivando lo que tiene que ver con la producción. Absolutamente, esto es una característica de Córdoba, que en lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario rural, hace años que todas las decisiones se toman de manera consensuada con el sector, representado para nosotros a través de la mesa de enlace. Como usted bien lo decía, el grueso de la recaudación por el impuesto inmobiliario rural va al FDA, que justamente se encarga de infraestructura en todo lo que tiene que ver con nuestra zona rural. El inmobiliario rural es un poco distinto al urbano, es decir, hay 5 categorías de inmuebles. Digo, ustedes están en una zona que tiene mucho que ver con el agro, así que creo que vale la pena ahí explayarse un poquito. De esas 5 categorías, donde encontramos los inmuebles más costosos, los inmuebles más grandes, que son la categoría 4 y 5, ahí no hay tope, es decir, la obligación fiscal surge de valor de la propiedad por alícuota. Ahora, las primeras categorías, la 1, la 2 y la 3, esas sí tienen tope, ese tope obviamente que genera un costo fiscal, y ahí el ajuste también va a venir dado por la inflación, es decir,
ningún productor rural, nadie que reciba un cedulón de impuesto inmobiliario rural, va a recibir un ajuste 2026 comparado con 2025 que sea superior a la inflación, ¿sí? Por supuesto, las unidades tienen que ser comparables, digo, no tienen que aparecer mejoras en estas superficies rurales, porque eso por supuesto que modifica la evaluación. Y si fui contribuyente cumplidor en el 2025, debo sostener la misma categoría en el 2026. De paso, les cuento que esta es una super novedad. La Dirección General de Rentas tenía vigente un plan de pagos muy importante para que aquella persona, para que aquella empresa que durante el año por algún motivo se había atrasado, bueno, hay condiciones muy favorables para que puedan ponerse al día y que no pierdan el descuento contribuyente cumplidor. ¿Y con ingresos brutos qué va a pasar? Porque había sido bastante polémico el año pasado este tema. Bueno, ingresos brutos es un impuesto que habitualmente es discutido por ser un impuesto ineficiente, porque es un impuesto en cascada, porque cada uno de los eslabones de la actividad económica lleva la alícuota de ingresos brutos. Con el gobierno nacional generalmente se escuchan pedidos, ¿sí?, hacia las provincias para que haya reducciones. Y el gobernador Martín Yarlora entendió el pedido de la producción y entonces Córdoba inicia este camino. Inicia este camino con un marco importante, que somos en este momento, entre las provincias grandes, por supuesto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, en ese grupo está Córdoba, somos la provincia grande que en este momento tiene la menor alícuota efectiva promedio de ingresos brutos. Ahora, en este marco, y confiando en que la actividad económica va a reaccionar y va a mejorar y la economía argentina va a seguir una senda de recuperación durante el año que viene, el gobernador decidió incluir en este proyecto de presupuesto algunos alivios fiscales en materia de ingresos brutos. El primero de ellos tiene que ver con los pequeños comerciantes que facturen menos de 88 millones 100 mil pesos. Van a ver una baja en la alícuota reducida de ingresos brutos de un punto, de 3,5 a 2,5. Insisto, es iniciar, digamos, un camino. Hay otros sectores también importantes que vienen con novedades, por ejemplo, todo lo vinculado a la industria de la salud. Ustedes saben que Córdoba tiene un agro muy potente, tiene una agroindustria y una industria muy destacable, pero cuando uno analiza la composición de la economía de Córdoba es una economía de servicios, ¿no? Y dentro de esos servicios hay dos grandes bloques, el que tiene que ver con las universidades y toda la economía vinculada a las universidades. Hay que recordar que Córdoba, toda la actividad vinculada a la educación en materia de ingresos brutos está exenta. Y otro gran bloque de servicios tiene que ver con la salud. Entonces ahí la novedad tiene que ver con que, atado a un proceso de inversiones, todo el aumento de la facturación del sector salud va a venir con alícuota cero. Es decir, vamos a determinar la base 2025, esa base se va a ajustar por inflación y a partir de ahí toda la facturación, los contadores que me estén escuchando van a decir base, sí, pero es para que la gente entienda rápido, va a venir con alícuota cero el crecimiento, ¿sí? Y después va a haber otras novedades que tienen que ver con el plan de igualdad territorial, en donde hay una oportunidad. La provincia lo que dice es que por hasta el 5% de la recaudación de ingresos brutos se van a poder presentar proyectos. Distintas empresas que hoy están pagando ingresos brutos en toda la provincia van a poder usar esos ingresos brutos, hacer la declaración en rentas, pero no ingresar los fondos. Y esos fondos aplicarlos a inversiones vinculadas a la industria, vinculadas al turismo, vinculadas a salud y vinculadas al sector agropecuario, por un monto que va a ir hasta los 150.000 millones de pesos. Se nos terminó el tiempo, ministro, qué pena. La verdad que... Pero qué pena, teníamos varias cosas para conversar, pero bueno, podemos volver. No faltará oportunidad para que volvamos a conversar, para reiterar seguramente la entrevista, porque también queríamos abordar lo que tiene que ver con Villa María puntualmente, que también tiene, digamos, algunas consideraciones en sintonía con lo que ha ocurrido, con lo que usted presentó en la legislatura en la unicameral. Las expectativas podrían decirse que son bastante
positivas, ¿no? Pensando en esto que usted decía de un crecimiento de la producción de Córdoba, así es que esperemos poder volverlo a contactar para poder dialogar acerca de cómo se implementa el presupuesto 2026 a partir ya de enero. Gracias, ministro. A ustedes y a disposición. Hasta luego. Un gusto, muchas gracias. Hacemos una pausa rapidísima. Una pausa muy breve y vamos a dialogar en nuestros estudios, como decíamos, acerca del presupuesto 2026 para la ciudad de Villa María, y por ello tenemos aquí y agradecemos a la contadora que está acompañándonos, que es directora de presupuesto, Eliana Amino, y también a Victoria Ponce. Creo que las bautizamos, pero después lo decimos bien. No. Ahí venimos. Ahí venimos. De cambio. De abordar el presupuesto 2026, pero de nuestra ciudad de Villa María. Para eso ya las presentábamos, están en estudio la directora de presupuesto, Eliana Amino. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también para Victoria Poncio, que es subsecretaria de Ingresos Públicos. Bueno, escuchábamos al ministro, estaría bueno que anclados en lo que nos contaban recién de la provincia, nos cuenten cómo viene tanto presupuesto como tarifaria a nivel municipal. No sé quién empieza. Bueno, si querés arranco yo. Dale, Eliana. Desde el lado del presupuesto, contarles que vamos muy de la mano o seguimos las mismas premisas que nos explicaba recién el contador respecto a nuestro presupuesto. Este año es un presupuesto equilibrado de 109.865 millones y un poquito más. Más o menos. 113.950 para ser exacto, de los cuales podemos decir que la mitad de los recursos para hacer frente a este total del presupuesto, lo mismo en recursos, lo mismo que se planifica en erogaciones, van a ser corrientes y que es la municipalidad la que tiene la facultad y se lo procura, digamos.
Entonces, con estos ingresos corrientes se hace frente a todo lo que es el gasto que se planifica como de funcionamiento y prestación de servicios en general, teniendo también, como lo decía la provincia, un ahorro, o sea, una diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes que generalmente, o el 100% de las veces, se vuelca a lo que es la inversión, que pueden ser en bienes capitalizables, es decir, los durables, que pueden ser del patrimonio de la municipalidad para la prestación de servicios, maquinaria, etcétera, o que puede ser en trabajo público o inversión pública, que va a ser la mejora de la infraestructura de la ciudad, que se demanda continuamente y que hace que Villa María crezca. Por ejemplo, la iluminación, las calles y obras que se destacan o que se planifican, que son políticas de nuestro ejecutivo, del intendente. Así que en eso venimos bien de la mano con la provincia y eso hace el presupuesto equilibrado. Pero alguien va a tener que conseguir los fondos. ¿Y le toca a usted, Poncio? Nos toca desde la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Bueno, se trabajó en una ordenanza tarifaria, en un proyecto de ordenanza tarifaria que se basa en pilares fundamentales como la baja de la presión fiscal, el incentivo a la producción y la generación de empleo y en la continuidad de políticas sociales y obviamente en la equidad de las políticas tributarias. Las medidas, nosotros siempre vamos a las 3 tasas principales, recordemos que el municipio no cobra impuestos, sino que cobra tasas o contribuciones, por la que el municipio presta servicios y sabemos que cada vez son más requeridos por nuestros vecinos por la innumerable cantidad de servicios que brinda el municipio. Como eje en esto de incentivar la producción y la generación de empleo, se dieron a conocer nuevas medidas para el sector comercial, industrial, sobre todo el esa, sector ¿no? Tasa, comercio e industria, digamos, cuando hay recesión, cuando no hay tanto consumo, sin duda tiene que ver con poder acompañar ese alivio. Tal cual, como decís, Paula, nosotros en el proyecto de tarifaria se hizo una reducción de alícuotas en un 10%, que va a afectar a aproximadamente el 50% de los contribuyentes. Recién, como hacía mención el ministro, tomando una base de facturación para el 2025 de 88.100.000 pesos. Esos contribuyentes que encuadren en esa categoría van a tener una reducción del 10% de alícuota, es decir, que si un contribuyente paga una alícuota del 7 por mil, recordemos que la alícuota es muy baja porque es el 7 por mil la alícuota general, va a tener una reducción del 10% llegando a una alícuota de 6,3 por mil. Eso como medida para, sobre todo los sectores beneficiados, van a ser todos los comerciantes de la ciudad de Villa María que tengan ese tope de facturación, pero también se trabajó mucho con lo que es el apoyo a los nuevos emprendimientos y como una medida muy novedosa que se ha empleado para el año que viene en este proyecto de tarifaria es la posibilidad de que las personas físicas que inicien nuevos emprendimientos pueden deducir de su base imponible de facturación el 50% del monto del alquiler que abonen con un tope de 1 millón de pesos. Además de eso, como medida de apoyo al sector comercial, tenemos exenciones al 100% para el sector productivo que presenten proyectos de inversión y hablamos también de una estabilidad, una previsibilidad en el sentido de que no hay cambios en las alícuotas, se mantienen las mismas alícuotas que venimos trabajando años anteriores, como una medida obviamente para apoyar al sector emprendedor y el sector comercial de la ciudad. ¿Y la tasa por servicios? ¿Cuántas cuentas hay de tasa por servicio a la propiedad? Sí, nosotros en el municipio tenemos aproximadamente 50.000 cuentas. Recordemos que en lo que es la tasa de servicio a la propiedad tenemos también en esto que hablamos recién de la continuidad de políticas sociales, tenemos exhibiciones para instituciones sin fines de lucro, la exhibición a los jubilados y pensionados que no cobran más de 2,5 haberes de la mínima, tenemos también políticas públicas como la tarifa social, y en ese sentido también se trabajó con lo que es la tasa de servicio a la propiedad, que recordemos que el municipio en esa tasa presta más de 12 servicios, como es el alumbrado, el barrido, la limpieza, la iluminación, y por ello se logró en este alivio de la presión y en este apoyo obviamente al sector, a todos los vecinos de la ciudad de Villa María, se previó un incremento del 15% en función a la última cuota liquidada este año. Sí, perdón. No, porque, justamente nos indicaban acerca de, si pensamos en el presupuesto, como decíamos, es como ordenar la casa y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una ampliación, vamos a hacer, no sé, una habitación más. ¿Qué se lee en general del presupuesto? ¿Dónde están puestas, digamos, las fichas, como se dice políticamente, en el presupuesto 2026? Bueno, el presupuesto vamos a entender primero que es una herramienta, ¿no es cierto? Es una herramienta de gestión y donde el Ejecutivo muestra esos objetivos a llevar adelante. Hay
determinadas condiciones que hay que salvar o que hay que siempre mantener, que es los sueldos, pagar los sueldos y tener la capacidad de todo lo que es el funcionamiento, en lo que viene de consumo y la prestación de los servicios. Y después hablamos de ese ahorro operativo, ¿dónde lo vamos a invertir? Bueno, las principales obras o partidas que este año han sido capitalizadas, vamos a decirlo así, es la continuación de todo lo que se viene haciendo con la obra de alumbrado público, es decir, llegar al 100% de iluminación LED, los barrios que están faltando, la continuación del plan de 430 cuadras de pavimento, que este año se empezó con parte de la primera etapa, y está previsto la finalización y el comienzo de la segunda etapa para el año que viene. Bueno, y un par de obras que son como, digamos, simbólicas o son hitos para lo que va a ser Villa María. Podemos nombrar que está previsto, por ejemplo, en un convenio de trabajo conjunto y siempre trabajando para la seguridad, la mayor seguridad de Villa María, el inicio de una obra que es la Escuela de Oficiales, del cual el intendente ya ha hablado. Eso también se lleva parte de todo lo que es la obra pública, la revalorización de espacios verdes con bueno, la refuncionalización o la mejora de plazas y del ecoparque del barrio Las Playas, que también ha sido mencionado por el intendente, y bueno, una obra que tiene que ver con lo recreativo, que viene a terminar la refuncionalización de lo que es el área ferrourbanística, que se está presentando por estos días, que se la denomina Forum o Áurea, las dos cosas, que viene a traer lo que es un poco un centro de convenciones, la solución de estacionamiento, playas de estacionamiento, entre otras características, ¿no? Es una obra ambiciosa y que quiere posicionar a Villa María como siempre, o como en estos años se ha tratado, como una ciudad turística, recreativa, y bueno, que invite a la región a seguir visitándonos y a hacernos crecer. Así que ahí es donde todas las fichas, algunas, todas las fichas, hay muchas, pero las principales podemos mencionar, y hay más, después hay que leerlo el presupuesto, pero hay más. Seguro podremos hacer un nuevo encuentro con ustedes para que nos expliquen más. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, como ven, pasa muy rápido el tiempo para hablar de este tipo de cosas que implican justamente la organización de la economía de la ciudad y de la provincia de Córdoba. Sí, es poder comprender a dónde van los impuestos y las tasas que pagan las y los contribuyentes. Nos tenemos que ir. No, acá. sí, nos están pidiendo que por supuesto, los agradecimientos, Mariana, por favor, no se como olvide. es habitual, a Erika Fecia por el peinado, a Andrea Peretti por el maquillaje, a Ali Lowe por la indumentaria y, por supuesto, a las personas del equipo técnico de UniTV que hacen posible este envío, el cual puede ser recuperado los días jueves y domingos a la hora 21:30 y también por las redes de periodistas.bm. Para aquellos que creen que haya sido un buen día de la Virgen, nos encontramos la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.